Hola a todos, gracias por acompañarme en este video, gracias enormes a la gente que se ha suscrito y gracias por sus comentarios. Este video lo realicé a petición de Pame Mejía, a quien espero que le guste y le agradezco mucho su paciencia. Y pues bueno chicos, en esta ocasión les voy a platicar sobre un rey que gobernó hace más de 1000 años. Sin embargo, su coraje personal, su devoción espiritual y el trato que brindó a sus enemigos lo convirtieron en uno de los líderes más importantes de la historia. Alfredo el Grande nació en el estado real de Wantage, lo que hoy es Oxfordshire, alrededor del año 848. Fue el más joven de los 5 hijos del rey Ethelwulf de Wessex y su primera esposa Osborne. Alfredo tenía al menos 3 hermanos mayores, lo que le complicaba el acceso al trono durante su edad temprana. Uno de sus hermanos intentó cuando era joven derrocar a su padre, lo que casi desata una guerra civil en el año 856. Los nobles más importantes del reino entonces se reunieron en secreto para negociar un compromiso repartiendo tierras entre quienes se disputaban el control del reino. Más tarde, cuando el rey murió en el año 858, Wessex fue gobernado por 3 de los hermanos de Alfredo. Durante este periodo, él padeció varias enfermedades y realizó algunos viajes por Irlanda. Durante aquellos breves reinados, él no fue una gran figura destacada, pues no aparece en los registros del reino. La vida pública de Alfredo comenzó en el año 865, a los 16 años de edad. Para entonces su tercer hermano reinaba Wessex. Él era solo 2 años mayor que Alfredo, por lo que él pasó a ser el sucesor reconocido del reino. En el año 868, a los 19 años, Alfredo se casó con Elswith, quien pertenecía a la nobleza de Mercia, y era descendiente directa del rey. El matrimonio fue consecuencia de un acuerdo de paz, aunque la pareja parece haber tenido una buena relación y ella parece haber sido una noble muy querida, nunca recibió el título de reina y tampoco tuvo ninguna participación política. Esto debido a las costumbres de la época. Más tarde ese año, Alfredo luchó junto a su hermano el rey en un intento fallido por mantener al gran ejército pagano liderado por Ivar el Deshecho fuera de su reino vecino, el reino de Mercia. Los daneses llegaron a su tierra al final del año 870 y se llevaron a cabo desde entonces 9 enfrentamientos en el año siguiente, con diferentes resultados. Alfredo tuvo grandes victorias, pero también fuertes derrotas. Su hermano el rey murió poco tiempo después, el 23 de abril del año 871, por lo que entonces Alfredo sucedió al trono de Wessex, tomando además el control del ejército. Su hermano había dejado 2 hijos legítimos. Sin embargo, existía un acuerdo que había sido celebrado antes de la muerte de su hermano. Por lo tanto, el ascenso al trono de Alfredo fue legalmente correcto. A cambio, los hijos del difunto rey recibirían solo las propiedades y la riqueza que su padre había heredado para ellos. Además, también se les otorgó cualquier tierra adicional que su tío deseara heredarles. Alfredo se había colocado a la cabeza de un reino en guerra, pues la invasión de los vikingos seguía su curso. Mientras estaba ocupado con las ceremonias de entierro de su hermano, los vikingos derrocaron a su ejército. Más tarde, en mayo, Alfredo se puso al frente de ellos, pero nuevamente sufrieron una derrota. Esta vez quedó claro que Alfredo no podría expulsar a los invasores, así que se vio obligado a hacer las paces con ellos. Aunque se desconoce lo que Alfredo les dio a cambio, el ejército vikingo se retiró en otoño del año 871. La paz no llegaría muy pronto, y menos de un año después, Alfredo se enfrentó nuevamente a sus enemigos, los vikingos. Usualmente, Alfredo es descrito como un rey guerrero, que se involucraba en las batallas como cualquier otro soldado, y más de una vez vio su vida ponerse en peligro.
En mayo del año 878, Alfredo ganó una victoria decisiva en la batalla de Edington, persiguiendo a los daneses hasta su fortaleza. Además, les bloqueó todos los suministros, logrando que se quedaran sin alimentos y murieran de hambre. Una de las condiciones impuestas por Alfredo es que el líder de sus enemigos se convirtiera al cristianismo, y así 3 semanas después, el rey danés y 29 de sus hombres principales fueron bautizados en la corte de Alfredo. Además, se firmó un tratado de paz en el año 879. Más tarde, el ejército vikingo abandonó la tierra de Alfredo. En el tratado se reafirmó la división de los reinos, favoreciéndolos a ambos. Sin embargo, Alfredo todavía estaba obligado a lidiar con otras amenazas. Un año después, en el año 881, Alfredo libró una pequeña batalla naval contra 4 barcos vikingos. 2 de los barcos fueron destruidos y los demás se rindieron a las fuerzas de Alfredo. Sin embargo, meses más tarde, su flota terminó siendo derrotada por los vikingos, quienes aprovecharon que Alfredo todavía no había logrado reacomodar sus tropas después de la última batalla. En el año 886, Alfredo volvió a ocupar la ciudad de Londres y se dispuso a hacerla habitable nuevamente. La restauración de Londres avanzó a través de la segunda mitad de la década del año 880 y se cree que giró en torno a un nuevo plan de calles, fortificando las que existían, además creando murallas. A pesar de que gran parte de lo que actualmente es Inglaterra consideraba a Alfredo como su legítimo rey, él nunca adoptó dicho título y siempre se mantuvo como el rey de Wessex. A principios del año 890, el reinado de Alfredo fue bastante tranquilo. La paz relativa de finales de esa década se vio, sin embargo, empañada por la muerte de su hermana, en el año 888. Un año después fallecía además el líder de sus enemigos. Esto cambiaba el panorama político para Alfredo, pues quedaba un vacío de poder que agitó a otros caudillos para poder tomar ese control. Los años tranquilos de la vida de Alfredo estaban llegando a su fin y la guerra estaba casi por llegar. Y así, para el año 893, los vikingos atacaron nuevamente. Al encontrar que su posición en la Europa continental era precaria, cruzaron a Inglaterra. Pero esta vez, los invasores trajeron a sus esposas e hijos, para indicar así que estaban tratando de colonizar aquellas tierras. Alfredo tomó esto como un insulto, armó una estrategia y así los enemigos fueron superados por el hijo mayor de Alfredo, Eduardo, quien terminó derrotándolos. Alfredo había estado en camino a relevar a su hijo cuando escuchó que los vikingos se encontraban situados en otra parte del reino. Él se apresuró a correr hacia el oeste, donde se libraron varias batallas. Para el año 895, la falta de alimentos obligó a los vikingos a retirarse una vez más a Essex. Al año siguiente renunciaron a la lucha. Algunos se retiraron a algunas partes de Inglaterra y otros abandonaron el continente. Con la amenaza fuera de su camino, Alfredo probó su suerte en el diseño naval. En el año 896 ordenó la construcción de una pequeña flota, tal vez una docena de naves largas que a 60 remos eran el doble del tamaño de los buques de guerra vikingos. Esto fue el nacimiento de la Armada inglesa. Más tarde, Alfredo emitió un largo código de ley que consistía en sus propias leyes, organizadas en 120 capítulos, lo que convirtió a su reino en una potencia moderna. Además, Alfredo cuidó en todo momento sus relaciones con las potencias extranjeras, manteniendo correspondencia con Elías III, el patriarca de Jerusalén, y las embajadas en Roma y en algunos otros lugares. Las relaciones de Alfredo con los príncipes celtas en la mitad occidental de Gran Bretaña fueron decisivas para alcanzar la paz en el continente. Para Alfredo fue esencialmente importante que en su reino estuviera presente la educación.
Para ello, estableció una escuela de la corte para educar a sus hijos, los hijos de sus nobles y otros niños intelectualmente prometedores, que eran traídos de todos los niveles sociales del reino. Se sabe muy poco de la iglesia bajo el reinado de Alfredo. Lo que sí se sabe es que después de los ataques vikingos, muchos de los monasterios fueron destruidos. Como rey Alfredo, sin embargo, se veía a sí mismo como responsable tanto del bienestar temporal de su pueblo como del espiritual, así que buscaba estar en paz con Dios, otorgando limosnas y construyendo monasterios. Alfredo murió el 26 de octubre del año 899, a la edad de 50 años. No se sabe cómo murió, aunque se sabe que sufrió una enfermedad durante toda su vida. La enfermedad era dolorosa y desagradable. A su muerte lo sucedió su hijo, Eduardo el Anciano. Y pues bueno, chicos, ese es básicamente un resumen de la biografía de Alfredo el Grande, que para muchos pues es considerado el primer rey de Inglaterra, a pesar de que no estaban unificados en ese momento los reinos como tal. De hecho, él nunca toma este título, no lo hace, a pesar de que, bueno, lo que, digamos, la población de Londres y todos sus alrededores lo consideraban a él su legítimo rey. Él siempre se mantuvo bajo el nombre del rey de Wessex, que era un reino muy importante, y pues él logró luchar y vencer a los vikingos, que como ustedes ya lo saben eran una potencia, sobre todo en el mar, y que eran unos conquistadores y que intentaron colonizar sus tierras. Y él, a través de la estrategia e incluso involucrándose él mismo en las peleas, pues logra alejarlos de su reino y logra, digamos, alejar el peligro, porque realmente los vikingos eran unos guerreros, pero eran totalmente, digamos, desalmados. Ellos llegaban, mataban, conquistaban, y él pues precisamente trata de evitar eso. Incluso pues ellos eran, digamos, muy señalados por ser paganos, y él lo que hace es que los trata de convertir al cristianismo, logrando así ciertos periodos de paz, porque pues al ser indulgente con sus enemigos, pues esto le garantizaba periodos de paz. Pero realmente, a través de todos los años que duró su reinado, pues fue un hombre que no pudo disfrutar cómodamente, digamos, pues de las comodidades, ni mucho menos, sino que le tocó muchas veces ir a volver a reformar Londres, le tocó pues ir a pelear, le tocaba también encargarse de los monasterios. Fue un hombre muy ocupado, y también destaca mucho pues esta escuela que él crea en la corte, en donde tenían acceso también las clases más bajas del pueblo, siempre y cuando los niños tuvieran cierto talento intelectual, pues él les ofrecía venir a la escuela, porque para él era muy importante que hubiera cultura y que hubiera literatura y que hubiera la educación, que no era algo común en esa época. Todavía no estaban bien formados los reinos, entonces realmente no era común la educación. Estaba, digamos, únicamente restringida a cierto personal en los reinos. A veces ni siquiera los reyes sabían ni leer ni escribir, y él buscó que esta imagen, digamos, de ignorancia pues no continuara. Entonces él realmente es un rey muy importante, para muchos es el primer rey de Inglaterra, y fue realmente un rey guerrero. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.